¿Listos para el estudio esta tarde? Abran su Biblia, Isaías capítulo 49, por favor. Isaías capítulo 49. Es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo por el libro de Isaías. Vamos a comenzar una serie de estudios muy interesantes que tienen que ver básicamente con las profecías que hablan acerca de la venida del Señor. Aunque ya hemos visto algunas en los capítulos pasados, estas especifican más y más claramente la venida del Mesías y nos especifican más y más claramente que ese Mesías fue y es Jesucristo. Entonces, estamos en Isaías capítulo 49, ¿ya lo encontraron? Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu amor, misericordia y gracias, Señor, y te damos gracias que podemos abrir la palabra y estudiarla todos juntos. Pedimos que nos des, Señor, la habilidad para recibirla, entenderla y poder así tener un conocimiento más claro de ti, de la manera en la que tú operas y en la forma en la que tú has decidido salvarnos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesús. Bendice este tiempo entonces en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, Isaías capítulo 49, y como ya les estaba diciendo, empezando en Isaías capítulo 49, ya no va a haber más menciones acerca de Ciro, acerca de planes futuros que el Señor vaya a revelar en cuanto a cautiverios y libertades, etcétera, etcétera. Ahora se va a enfocar completamente en el Mesías, en su venida, en cómo se va a manifestar, en la liberación que el Mesías va a traer no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la tierra, ¿sí? También una cosa que tenemos que tener muy en cuenta aquí al seguir con estos estudios en Isaías es que tenemos que prestar mucha atención al contexto. Contexto va a ser muy importante aquí porque vamos a ver cambios de nombre, vamos a ver cambios de circunstancias que si no nos fijamos claramente en el contexto podemos equivocarnos y dar una mala interpretación o entender una mala interpretación. Entonces tenemos que prestar mucha atención al contexto. En el contexto de este capítulo 49, Isaías está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, pero está escribiendo desde el punto de vista del Mesías mismo. Es como si Cristo, el Mesías prehumanado, está hablando a través de Isaías. Y sabemos que todas las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo el que está hablando a través a Isaías. E Isaías está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está dictando. Y vamos a ver más adelante el propósito de lo que el Espíritu Santo le está dictando. Versículo 1. De Isaías 49, noten lo que dice: escúchenme, costas y pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. Noten aquí, el que está hablando está llamando a las costas y a los pueblos lejanos a que le presten atención. Y les está diciendo que el Señor lo ha llamado a él. Que el Señor lo ha llamado desde el vientre de su madre, o sea, desde que estaba en el vientre de su madre. Nos está diciendo que lo está llamando y que tuvo en cuenta su nombre desde antes que él naciera. De nuevo, como siempre les he dicho, una de las cosas que debemos cuidar siempre cuando estudiamos pasajes de la Biblia es el contexto en el que se está diciendo. Porque será el contexto el que nos revele de quién se está hablando aquí o quién es el que está hablando aquí. Y podremos ver que al final nos daremos cuenta de que aquí se está hablando del Mesías. Ahora, lo primero que vemos es que la persona que está hablando está dando detalles de su llamado. Está dando detalles de su llamado, de cómo fue llamado, ¿sí? El Mesías, que finalmente es revelado como Jesús a través de la revelación progresiva de las Escrituras, noten que dice que fue llamado desde el vientre, desde que estaba en el vientre de su madre. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, porque de hecho Jesús fue llamado a su servicio como Mesías delante de Dios y a su servicio como Mesías delante del pueblo antes de que estuviera en el vientre de su madre, antes de que estuviera en el vientre de María, porque él ya existía desde antes de estar en el vientre de María. Sí, los bebés, los seres humanos, cuando la mamá se embaraza, ahí es el origen del ser humano, ahí, ¿verdad? En el embarazo, en el vientre de su madre. Pero con Jesús, ese no fue el origen de Jesús.
Ese fue el origen de su humanidad, pero no el origen de Jesús, porque Jesús siempre ha existido. No ha habido un momento en la historia en la que Jesús no haya existido. Entonces Jesús fue llamado para ser el Mesías desde antes que estuviera en el vientre de María, porque de nuevo, Él ya existía desde antes de estar en el vientre de su mamá. En Miqueas capítulo 5 y el versículo 2, Miqueas capítulo 5 versículo 2, noten lo que dice: mucho antes de que existiera María, mucho antes de que pasara cualquier cosa, el Señor a través de Miqueas dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo. Noten las últimas palabras que dice ahí: a los días de la eternidad. Entonces lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo, aquel que fue llamado para ser el Mesías, existía desde la eternidad pasada y va a existir hasta la eternidad futura. O sea que nunca va a haber un tiempo en el cual el Mesías no exista. Y esto es lo que nos dice también en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, que es el que estamos enseñando y aprendiendo los domingos, en Juan capítulo 1 y el versículo 1, se nos dice: en el principio. Y cuando decimos en el principio, quiere decir en el principio, cuando el principio comenzó. ¿Sí? Porque para Dios no hay principio, para Dios no hay fin. Entonces está diciendo aquí que en el principio, cuando el principio comenzó, ya existía la palabra o ya existía el verbo. Y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Entonces, en el principio, es importante que entendamos esto. En el principio, cuando el principio comenzó, la palabra ya existía. Jesús ya existía. Jesús ya era parte del Dios triuno que conocemos como nuestro Dios. Jesús ya era parte de la Trinidad. Jesús ya consistía, la segunda persona de la Trinidad, pero todavía no había sido humanado, obviamente. En Juan capítulo 17 y el versículo 5, noten lo que dice ahí el Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo existiera. Antes de Génesis capítulo 1 y versículo 1, Jesucristo ya existía y tenía la misma gloria que Dios y compartía esa gloria con Dios y Dios compartía esa gloria con Él. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de que veamos de que Jesucristo siempre ha existido. Siempre ha existido. Nunca ha habido un tiempo en el que Jesucristo no haya existido, aunque como ser humano comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Ok, entonces tenemos que hacer esta distinción. Pablo les escribe a los colosenses y les dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, noten: en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quédense ahí, por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo fue que todo fue creado? Por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, hágase, ¿y qué sucedió? Entonces, si todo fue creado por medio de la palabra de Dios, todo fue creado por medio de Jesucristo. Él tuvo una participación, ¿sí?, en la creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, siguiente versículo dice: Él, hablando de Jesucristo, existía que antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él existía ¿cuándo? Antes que todas las cosas. Antes de que Dios dijera hágase, Él ya estaba ahí. Y cuando Dios dijo hágase, fue hecho por la obra de su palabra, que es Cristo, ¿sí? Por eso me gusta la forma en la que se menciona en la Biblia Reina Valera 60, en Juan 1:1, porque dice que en el principio era ¿quién? El verbo. ¿Y el verbo qué implica? Acción. Entonces el verbo es la palabra de Dios puesta en acción para que todo lo que fue creado haya sido creado. Y el verbo también tiene esa acción para mantenerlo todo en orden. Entonces Jesús es Dios y Dios siempre ha existido.
Y el Dios triuno en el que creemos siempre ha existido también, como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y luego noten que dice, tuvo en cuenta mi nombre desde antes que yo naciera. Tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. Lo que quiere decir que Dios le puso nombre a la segunda persona de la Trinidad desde antes de que naciera. ¿Sí? Estábamos platicando mis hijos y yo y los tres hijos, porque mi yerno lo considero mi hijo, ¿verdad? Entonces estábamos platicando acerca de cuál nombre le íbamos a poner al o la bebé, porque todavía no sabíamos. Y cada quien tenía ¿verdad? Su nombre. Desde antes de que naciera ya se está escogiendo un nombre, ¿verdad? Bueno, pues el Señor ya tenía su nombre desde miles de años antes de que naciera, ya tenía su nombre, porque el Señor se acordó de su nombre desde antes que Él naciera. Y el Señor nos da en este mismo libro de Isaías el nombre o nombres por los cuales iba a ser llamado el Mesías. Y nos da esos nombres como 800 a 900 años antes de que naciera, ¿sí? En Isaías capítulo 9 y el versículo 6 nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces el Señor Dios ya había pensado en el nombre que le iba a poner a su hijo. ¿Por qué? Porque esos nombres iban de acuerdo con la naturaleza de su hijo, ¿sí? Iba de acuerdo con la naturaleza de su hijo. Iba a ser un consejero admirable. ¿Quién de nosotros no quisiera tener a Jesucristo como nuestro consejero cuando tenemos problemas? ¿Verdad? Pues fíjense que lo tenemos. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Entonces, cualquier consejo que queramos tener para cualquier tal o cual situación, lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra y escudriñar la palabra, las pasajes que hablan acerca de ese tema, y vamos a ver, especialmente si leemos, como ya les he dicho muchas veces, las letras rojas del Nuevo Testamento, vamos a tener el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo llama Dios fuerte. Jesucristo fue Dios fuerte, es Dios fuerte, siempre ha sido Dios fuerte. Y luego Padre eterno. Padre eterno. ¿Por qué Padre eterno? Porque cuando Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. Y entonces Él puede, siendo el Hijo, de todas maneras, puede hacer el papel de Padre, porque Él conoce al Padre como nosotros no lo conocemos. Y Él nos conoce a nosotros como el Padre quiere conocernos, y podemos ir a Él para que sea nuestro Padre eterno. Y luego, Príncipe de paz. Todas estas cosas hablan del carácter del Cristo. Y fueron pensadas no a última hora. No se le preguntó a María y a José cómo le quieren poner al niño. Dios determinó que estos iban a ser sus nombres desde que antes de que naciera, ¿sí? En el Nuevo Testamento, el Señor envía al ángel Gabriel a anunciarle a José que su desposada iba a tener un hijo. Porque se acuerdan, José estaba así como que, me caso con ella, no me caso, la mando a volar en secreto, no la mando a volar, ¿qué hago? Y el ángel va y le dice que no tenga miedo, que la tome como esposa, porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y entonces cuando va el ángel a anunciarle a Gabriel que su esposa iba a tener un hijo, desde antes de que naciera ese hijo, se le dijo qué nombre debían ponerle. En Mateo capítulo 1 y el versículo 1 dice, María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que quiere decir Jesús. En el hebreo es Yeshua, Jehová salva. Eso es lo que quiere, en español es Josué, pero tiene la misma significado, ¿sí? Jehová salva. Entonces, de nuevo, su existencia fue desde antes de que cualquier cosa existiera. Fue llamado desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Y el Señor se acordó de su nombre desde antes de que naciera. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Que nada fue por accidente, nada fue por casualidad, todo fue porque Dios así lo había determinado, y porque Dios así lo ha determinado, podemos tener confianza en ello. Amén. Porque eso es lo que necesitamos, mis hermanos, como cristianos, tener confianza en lo que Dios nos dice en su palabra. Y hace hasta lo imposible por dejarnos saber que podemos confiar completamente y sin reservas en lo que su palabra dice, cuando lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de acuerdo a lo que la palabra precisamente nos está diciendo.
Si estamos obrando conforme a la palabra, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué tener miedo de equivocarnos. Esto es lo que Dios quiere para mi vida y lo voy a aceptar porque no contradice en nada su palabra. Y cuando lo que está pasando no contradice en nada su palabra, podemos estar seguros de que las cosas que estamos pasando van a resultar en el bien para nosotros. Cuando no estamos haciendo las cosas conforme a su palabra y queremos hacerlas conforme a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, es cuando debemos de tener miedo. Porque si estamos haciendo las cosas no como Dios nos dice en su palabra, sino como nosotros creemos que debemos hacerlas, entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo para un choque con Dios. Y mis hermanos, ninguno de nosotros quiere tener un choque con Dios, porque vamos a salir perdiendo. Mi papá me decía cuando me portaba mal, oye, a ti te gusta ponerte a patadas con Sansón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que si me portaba mal, él sabía lo que iba a pasar, él conocía las consecuencias y me advertía, no te pongas a las patadas con Sansón. Sí, el dicho de mi madre era, ¿ves la tormenta? Y no te hincas. Es cierto, a veces nos ponemos así con Dios simplemente porque lo que está pasando no va de acuerdo con nuestros planes. ¿Saben qué, mis hermanos? Siento tener que decirles, pero en realidad nuestros planes no importan. Lo que importa es el plan de Dios. Y a veces llamarnos a cumplir con esos planes nos va a doler, vamos a tener problemas para aceptarlo porque no es lo que nosotros queríamos. Pero Él ya lo ha determinado, Él ya lo ha visto y ha dicho, ok, esto es lo que va a pasar. ¿Ok? Y tenemos que, así como nada fue casualidad para nuestro Señor Jesucristo, así nada es casualidad para nosotros, porque finalmente si nos ponemos en las manos de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Noten el versículo 2, hizo de mi boca una espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí una flecha bruñida y me guardó en su aljaba. En esto todavía es el Señor Jesucristo hablando de lo que el Señor lo llamó a hacer y hablando de lo que el Señor, el Dios, había hecho por, en y a través de Él y lo que iba a hacer en, por y a través de Él. Primero, hizo de mi boca una espada aguda. ¿Por qué dice que hizo de su boca una espada aguda? ¿Qué es una espada aguda? Filosa. Una espada filosa que va a cortar, que va a hacer daño a veces, pero que a veces es bueno que haga daño, porque entonces nos está dejando ver nuestra propia humanidad y nuestra incapacidad para ver claramente los propósitos de Dios. Sí, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de la predicación del Mesías. Está hablando acerca de cómo a través de la predicación de su boca, el siervo iba a conquistar la tierra como una espada afilada. Como una espada afilada. Tenemos que recordar, el Mesías iba a ser el juez de su pueblo Israel y del mundo entero. Dios condena a los malvados y ofrece protección y defensa a los verdaderos inocentes y oprimidos. Cuando habla de la espada de su boca, está diciendo que Dios, el Mesías, vencerá por su palabra. Dios, el Mesías, vencerá por su palabra. Por eso la importancia de la palabra, mis hermanos. Por eso la importancia de la palabra, de entenderla, de escudriñarla. ¿La vamos a entender toda? No. Una vida entera no nos va a alcanzar para entenderla toda. Pero las cosas importantes debemos de buscar entenderlas a través de su palabra. Porque es su palabra la que va a levantar y es su palabra la que va a derribar también. Es la palabra la que nos va a dar victoria, pero es la palabra también la que nos puede derrotar. Inclusive a nosotros como cristianos, si no cumplimos con su palabra. ¿Sí? En Isaías capítulo 11 y el versículo 4, noten lo que dice. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Noten lo que sigue diciendo. Su boca será la vara que hiera a la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Ande pues. Está bárbaro, ¿no es cierto? Digo, yo me pongo a pensar en los pasajes cuando llego a pasajes como estos y mi mente es querer reconciliar al Jesús amoroso, sufrido,
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con el Jesús que va a reinar una vez que Él establezca su reino aquí en la tierra. Y la verdad de las cosas es que el Jesús que va a establecer su reino aquí en la tierra, le doy gracias a Dios que lo ha aceptado como Salvador y le doy gracias a Dios que lo ha reconocido como Señor, porque les di una cosa, yo no quiero enfrentarme a ese Jesús para nada. Yo no quiero tener que verlo de frente y tener que oír avergonzado por no haberlo aceptado, ¿sí? Entonces, Él, de su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío, ¿sí? Lo estudiamos en Juan capítulo 12, en los versículos 47 y 48, noten lo que dice ahí. Al que oye mis palabras y no las obedece, noten, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Entonces imagínese usted, cuántas palabras hemos oído de parte de Cristo, cuántas advertencias hemos oído de parte de Cristo, y o hemos decidido prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo a través de esa palabra, o hemos decidido ignorarla. Cuando lleguemos ante su presencia, esas palabras de Él que decidimos ignorar van a ser las que nos llamen a juicio. Quizás no para condenación, pero sí para pérdida de galardones, ¿sí? Cosa que no queremos hacer, cosa que no queremos perder, no porque vayamos a necesitar galardones en el cielo. Para lo único que vamos a necesitar galardones en el cielo es ¿para qué? Para ponerlos a los pies de Cristo. Entonces yo no quiero perder galardones, porque yo quiero llevarle a mi Señor los más grandes números de galardones que pueda llevarle, para darle la gloria que Él se merece, aunque yo sé de antemano que no hay nada que pueda hacer para darle la gloria que Él se merece, excepto ser un cristiano obediente, ser un cristiano que tiene un corazón enseñable, ser un cristiano que tiene un corazón moldeable. Entonces la palabra de Dios, como nos dice ahí, la palabra de Dios, sí, es una espada aguda, La palabra de Dios se nos describe en las Escrituras como una espada, de hecho. ¿Sí? En Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hay mucha gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que le huye a escuchar a la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que cuando va a una iglesia a reunirse y escucha la palabra de Dios tal y como es, en su contexto y con todo el filo que la palabra de Dios debe llevar, a menudo no vuelven. Porque no quieren salir sintiéndose como que han sido de alguna manera juzgados. Pero nadie los juzga. Si la palabra de Dios los juzga, es la palabra de Dios la que los juzga. Si la luz de la palabra de Dios alumbra sus ojos y los hace ver las cosas que están haciendo que no deberían hacer, es la palabra de Dios, no es la persona que está aquí al frente, no es la persona que está predicando, exponiendo la palabra, es la misma palabra, Y por lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, en los versículos 47 y 48, entendemos entonces que esta es la palabra de la cual está hablando el escritor a los hebreos. Ahora, para estar más seguros de que se está hablando de Jesús aquí, vamos a Apocalipsis capítulo 1, los versículos 15 y 16. Apocalipsis 1, versículos 15 y 16, hablando de Jesús, la visión que Juan tiene de Jesús. Dice: sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban, como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas. Noten, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. ¿Qué salía de su boca? Una espada de doble filo. La espada del Señor, la palabra del Señor tiene la habilidad para cortar de una forma y de la otra. Y les digo una cosa, Dios no tiene miedo de usarla. Fui una vez al Museo de Arte aquí en San Diego y miré una pintura, no me acuerdo
quién era Diego de Rivera, no me acuerdo quién era el pintor, pero lo que era un árbol. Y del cielo salían dos manos. Y en una de las manos tenía el personaje que estuviera pintado ahí, que me imagino pudiera haber sido Dios, tenía un bisturí. Y con el bisturí estaba cortándole ciertas ramas al árbol. Estaba cortándole ciertas ramas al árbol. Y lo primero que vino a mi mente es, este es Dios. Este es Dios conmigo. Usando su espada de dos filos, en este caso su bisturí, para cortar y arrancar de mí las cosas que Él sabe no me van a servir para nada. Las cosas que Él sabe que en lugar de ayudarme a caminar más cerca de Él, me van a apartar de Él. Las cosas que Él sabe que con las cuales no le voy a dar gloria, sino que al contrario pudiera hasta dañar el testimonio, mi testimonio, el testimonio de la iglesia, inclusive podría ser que se hable mal del Señor Jesucristo tan solo por lo que yo estoy haciendo. Y el Señor con su bisturí está cortando a veces de nuestra vida cosas que Él sabe que no nos van a servir para nada. No es porque no nos quiera, no es porque no nos ame, no es porque no, Él sabe, Él tiene planes de bien para nosotros, Él quiere bendecirnos siempre. Y a veces hay lo que yo le llamo, y el pastor Chuck Smith le llamaba la bendita subtracción. Sí, porque hay subtracciones que son benditas de parte de Dios. Quizás no nos demos cuenta de repente que ese es el caso. Pero conforme vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor, nos damos cuenta que esas cosas que el Señor decidió quitarnos fueron una bendita sustracción. Aunque al principio no parecía de esa manera. Ahora, al decir me cubrió con la sombra de su mano, noten que dice y me cubrió con la sombra de su mano. La sombra sugiere protección de parte de Dios hacia su Hijo y hacia su misión. ¿Sí? Sugiere protección de parte de Dios hacia su Hijo y a su misión. Porque el Señor fue revelando, ¿sí?, progresivamente a través de las Escrituras la venida del Mesías. Y como lo está haciendo ahorita en el capítulo 49, nos está diciendo ciertas cosas que iba a hacer. Me imagino yo que para los que leyeron el libro de Isaías primero, se estaban preguntando, y ahorita vamos a ver por qué, pero se estaban preguntando, ¿de quién está hablando aquí Dios? ¿De quién está hablando Isaías? ¿Por qué le dijo que escribiera esto? Sí, y no tenían el entendimiento. Nosotros tenemos la ventaja de tener todo el consejo de Dios y de ver el cumplimiento de muchas escrituras en el Nuevo Testamento y el cumplimiento de algunas de estas escrituras inclusive en el Antiguo Testamento por medio de otros profetas que confirmaron lo que Isaías dijo. Sí, pero ellos no lo tenían. Entonces el Señor protegió a su Hijo y protegió su misión también. Y fue precisamente la voluntad de Dios mantener la misión del siervo, su Mesías, oculta hasta el tiempo que Él había determinado que fuera revelada. Hasta el tiempo que Él había determinado que fuera revelada. Y el tiempo en el que se reveló el Mesías, no puede haber un mejor tiempo que el tiempo en el que fue revelado. ¿Sí? Porque imagínense que hubiera sido revelado en el siglo XX o en el siglo XXI. ¿Sí? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Verdad? Se le hubiera considerado inocente hasta que se le hubiera comprobado la culpabilidad. Y luego alguna persona de buen corazón le iba a contratar un abogado para que lo defendiera porque él no merecía la muerte que iba a sufrir. ¿Sí? Esos serían nuestros tiempos, porque eso es lo que sucede. Hay criminales que andan en la calle porque un buen abogado los presentó su caso y les ayudó a salir de la cárcel y ahora andan en la calle cometiendo más crímenes. Pero en el tiempo en el que Jesús finalmente se reveló, ¿quién era la ley? Roma. Y Roma no le pedía consejo a nadie. Y Roma parece que se la llevaban pensando en cómo inventar castigos y muertes que fueran que le causaran el mayor dolor que se pudiera a los condenados. No es cierto. Imagínense qué clase de mente se pudo haber imaginado la crucifixión. Entonces,
vino en el momento que debía haber venido. Y el Señor mantuvo revelando ciertas cosas de Él a través de los siglos, a través del Antiguo Testamento, pero también cubrió mucho de lo que era parte importante de Él y de su misión. Y de nuevo, fue precisamente la voluntad de Dios mantener esa misión del siervo oculta para el tiempo en el que Él había determinado que fuera revelada. Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 4 no lo pusimos en la pantalla, así es que búsquenlo rápidamente o léanlo conmigo o escuchen lo que voy a leerles. Pero en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, ¿cuándo? Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, ¿cuándo fue? Cuando se cumplió el tiempo señalado. ¿Y quién era el que decidió cuál iba a ser el tiempo señalado? El Padre, Dios, nuestro Señor. ¿Sí? Y entonces cuando se cumplió ese tiempo señalado, Jesús nació en la forma en la que vemos en el Antiguo Testamento que iban a nacer, en donde vemos en el Antiguo Testamento que iban a nacer y a quienes vemos en el Antiguo Testamento que iba a nacer. Todo porque así lo determinó Dios. Ahora, transportemos esto a nuestros días. Porque así como Dios envió a su Hijo en el tiempo que ya había señalado, así es ahora como va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo cuando venga a la tierra por su esposa, ¿sí? Para que llevársela a vivir al cielo con Él. ¿Cómo va a ser? Cuando el Señor, cuando Dios lo tenga, ha determinado que eso va a suceder y no antes. Cuando Dios ha determinado que eso va a suceder y no antes. Hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, en Marcos capítulo 13, los versículos 32 y 33, dice, en cuanto al día y a la hora, ¿qué dice? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Y luego noten que dice, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Deténganse ahí. Cuando habla de que ni el Hijo, permítanme darles un insight de lo que yo pienso aquí. Cuando estaba aquí en la tierra como hombre, el Señor Jesucristo no tenía idea. No sabía absolutamente cuándo iba a regresar. Ahora que está en el cielo como Dios, yo creo que Él sí sabe. Pero está pacientemente esperando que el Padre le diga, es tiempo. Es tiempo. No nos lo reveló mientras estuvo aquí en la tierra porque no nos convenía que lo supiéramos. No lo reveló mientras estuvo aquí en la tierra porque Él quería que los creyentes se mantuvieran atentos, estuvieran siempre listos y sintieran cierta urgencia por predicar el Evangelio para que nuestros seres queridos y nuestros amigos, etcétera, no se vayan a quedar atrás. Pero de nuevo, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Versículo 33 dice, pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Presten atención y manténganse atentos. ¿Por qué? Por nosotros. Nosotros ya somos salvos, amén. Entonces ya estamos listos para que venga por nosotros, amén. Entonces, ¿por qué dice que prestemos atención y nos mantengamos atentos? Si ya estamos seguros de que nos vamos a ir al cielo, si ya tenemos la salvación asegurada porque el Señor murió por nosotros y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él y estamos seguros de que ya somos salvos, ¿por qué nos dice a nosotros que prestemos atención y nos mantengamos atentos? Porque no sabemos, pero ¿qué tiene que ver eso si ya somos salvos? Ok, qué bueno que preguntan porque les voy a decir por qué. No es por nosotros, es por los demás. Es para que les avisemos a los demás. Es para que viendo las señales que ya nos ha dado claramente en las Escrituras, que señalan la pronta venida del Señor, nosotros también nos pongamos las pilas, prediquemos, platiquemos, hablemos.
Nosotros ya la hicimos. ¿Yo ya ustedes? Entonces no es por nosotros, es por los demás. Porque entre más cercana vemos su venida, entre más claras vemos las señales, más nos deberíamos de poner las pilas para predicar el evangelio, ¿no es cierto? Ahora pregunta, no la contesten, contéstenla en su propia mente y su corazón. ¿Es lo que estamos haciendo? Nos hemos puesto las pilas cada vez que tenemos la oportunidad. Es más, todos los días buscamos la forma de predicar el evangelio a alguien que sabemos que no conoce al Señor, que no ha doblado la rodilla delante del Señor. ¿O será que no estamos nosotros poniendo atención ni nos estamos manteniendo atentos a las señales? Porque yo ya la hice. Yo ya tengo mi boleto. Acuérdense, en la economía del Señor no se trata la economía del Señor no se trató de preocuparse por Él mismo. Y como hablábamos el domingo, Él nos deja el ejemplo para que así como Él se preocupó por los demás antes que por sí mismo, nosotros también nos preocupemos por los demás antes que nosotros mismos, porque nosotros ya la tenemos hecha. Pero estamos prestando atención, estamos manteniéndonos atentos, ¿sí? Estamos manteniéndonos atentos, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo llegará el momento. ¿Y cuántos tenemos conocidos, familiares, amigos, hijos, hijas, etcétera, que todavía no doblan la rodilla delante del Señor? Y lo que debemos hacer entonces es, conforme nos vamos dando cuenta de que las señales se están manifestando y se nos está manifestando que cada vez está más cerca la venida del Señor, debemos de abrir la boca y hablar más apasionadamente con gente que conocemos que todavía no doblan la rodilla delante del Señor para que no se vayan a quedar atrás cuando Él venga. Amén. Y luego dice algo que para el que no conoce las Escrituras pudiera parecer extraño, pero para quienes las conocemos no lo es tanto. Noten lo que dice: hizo de mí, ¿qué hizo? Una flecha bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Qué es la aljaba? En donde se guardan las flechas. Qué buena deducción. Sí, en donde se guardan las flechas. Y las flechas son armas que se usan ¿cómo? Sí, pero ¿cómo se usan? Con arcos. Se disparan las flechas, se avientan las flechas, ¿sí? Entonces está mandando uno las flechas hacia el enemigo o hacia, cuando también puede ser para mandar un mensaje. Acuérdense que Jonatán le mandó a David un mensaje con una flecha. Le dijo, si la mando más allá, quiere decir que tienes que huir. Si la mando más acá, quiere decir que te puedes quedar, etcétera, etcétera. Entonces, las flechas son para atacar o para mandar un mensaje, ¿sí? ¿No les recuerda alguna escritura esto de la aljaba? Ahora, se está hablando del Hijo de Dios aquí. ¿No les recuerda alguna escritura? A ver. Cita. Salmo 127, los versículos 3 al 5. Dice, los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Ya ve, piensa en sus hijos como su recompensa, no como en su castigo. ¿Ok? Son una recompensa, nuestra recompensa. Versículo 4. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un arquero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Entonces noten, dichoso el que llena su aljaba con muchas de estas flechas. O sea que para Dios la familia pequeña no vive mejor. Se decía antes, ¿verdad? ¿Cuántos hijos quieren tener? Pues los que el Señor me mande. ¿Se acuerdan cuando todavía se decía eso? Pero en fin, después de leer este pasaje, cuando estaba preparando este estudio, no pude evitar meditar en que si el Mesías, por ser hijo de Dios, fue una flecha en su aljaba, ¿sí? Que envió al mundo a traer el mensaje de salvación. Me puse a pensar que quizás nosotros, por ahora ser llamados, hechos hijos de Dios, no somos igual que Él. Porque acuérdense,
que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, son que se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me puse a pensar, nuestra iglesia debe ser una aljaba de Dios cargada de flechas. Cargada de flechas. ¿Sí? Y me puse a meditar en eso, que si quizás nosotros por ser ahora llamados hijos de Dios no somos igual que Él, flechas en la aljaba de Dios, que Él, como a su Hijo amado, ha enviado al mundo a llevar las buenas nuevas del Evangelio a los perdidos. Todos nosotros hemos sido puestos en el arco, ha jalado y ¿a dónde nos ha enviado? ¿A dónde nos ha enviado a cada uno? Piensen, mediten, ¿a dónde nos envía cada día a cada uno de nosotros? ¿Será que nos está enviando como flechas de su aljaba para llevar el mensaje de salvación, así como tomó a su hijo y como una flecha lo mandó al mundo también? ¿Sí? Él nos llama a ser igual que Él, ¿no es cierto? Recuerden lo que se habló el domingo. Nunca podemos ser más que Él, pero sí podemos ser ¿qué? Igual a Él. Sí, en Mateo capítulo 10, los versículos 24 y la primera parte del 25 dicen lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. El Señor vino a la tierra, nació como uno de nosotros, creció, fue presentado ante Dios, fue bautizado, etcétera, etcétera. Cumplió con todos los requisitos. Y luego, ¿qué hizo cuando llegó su tiempo? Se dio a la obra del ministerio para llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura con la que se encontró. Hizo milagros, hizo sanidades, etcétera, etcétera, pero su principal modo de operar, su principal ocupación fue siempre la enseñanza, la predicación de la palabra, hablando del mensaje del Evangelio. Entonces, si Él fue como una flecha en la aljaba de Dios, mis hermanos, hay que vernos nosotros también como flechas en la aljaba de Dios. Como flechas en la aljaba de Dios que el Señor ha sacado, nos ha preparado para enviarnos a llevar el mensaje del Evangelio y atacar, si fuera necesario, el mismo territorio en donde el enemigo está luchando contra todo aquel que quiera llevar la palabra de salvación. Luego noten el versículo 3 de Isaías 49. Y me dijo, todavía el Mesías hablando aquí, ¿ok? Recuerden, contexto, el Mesías está hablando aquí y esto debe causar que nazca una pregunta en su mente y en su corazón. Versículo 3, y me dijo el Mesías diciendo esto: Israel, tú eres mi siervo, tú serás para mí motivo de orgullo. ¿Cómo lo llamó? Pero es el Mesías. Es el Mesías al que se está refiriendo aquí. ¿Sí? Y estas son las cosas que a veces trastornan a la gente, como que, wow, espérate, estabas diciendo que estaba hablando el Mesías, pero ahora está diciendo que el Señor me llamó Israel. ¿Sí? Y aquí es en donde el contexto del pasaje es necesario para entender a quién se está refiriendo cuando usa el nombre de Israel. Porque ¿a quién fue al que Dios le puso por nombre Israel? A Jacob. ¿Y por qué le puso por nombre Israel? Por su plantador, ¿verdad? Porque suplantó a su hermano, ¿verdad? Que si lo queremos traducir a un lenguaje más común, le podríamos decir el tramposo, ¿verdad? O el usurpador, ¿sí? Dado que el contexto de los versículos anteriores y del resto del pasaje muestra que se está hablando del Mesías, es mejor referirnos a Israel en este lugar como una referencia al Mesías. ¿Sí? ¿Así nada más porque yo digo? No, claro que no. Hay razones por las que debemos llegar a esa conclusión. ¿Sí? ¿Cómo puede el Señor referirse al Mesías como Israel? Ahí está la pregunta. Porque es que aquí se refiere al Mesías como Israel, cuando sabemos que ya vimos los nombres que le dio y ninguno de ellos fue Israel. Bueno, hay varias razones por las que se refiere a él como Israel. Primero, porque el Mesías viene de Israel. Es descendiente directo de Israel por medio de Judá. Escuchen esto, el Mesías es la expresión por excelencia
de lo que el pueblo de Israel debió haber sido para el resto del mundo, pero que nunca pudo ser. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Sí? El Mesías fue la expresión, Jesús es la expresión por excelencia de lo que el pueblo de Israel debió haber sido, pero que nunca pudo ser. ¿Ok? Eso era lo que Israel debió haber hecho, dar a conocer a Dios. Dar a conocer a Dios, pero ¿qué sucedió con Israel? Que empezó a perder el camino porque empezó a adorar a otros dioses, se convirtió en idólatra y nunca presentó al Dios verdadero como las escrituras lo presentaban o como Él se presentó a ellos. Siempre le ponían su idea de lo que Dios era y lo que debía ser. Y se hicieron un grupo de religiosos legalistas que trataron de imponer su estilo de vida sobre todas las personas con las que tuvieron contacto, y por eso el Señor les dijo en alguna ocasión a los líderes religiosos y a los fariseos que viajaban kilómetros, viajaban largas distancias por hacer prosélitos, y una vez que los hacían prosélitos, los hacía ¿qué? Doblemente hijos del infierno. Entonces, de nuevo, Israel debió haber sido la expresión por excelencia de lo que el Mesías es la expresión por excelencia de lo que el pueblo de Israel debió haber sido, pero nunca lo fue. En segundo lugar, lo llama Israel porque el Mesías cumple a la perfección con uno de los significados del nombre de Israel. ¿Se acuerdan lo que significa el nombre de Israel? Ok, no se preocupen, yo les voy a decir. No se quebren la cabeza. Significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Según el diccionario Strong de la Biblia, quiere decir, Él gobernará como Dios. Eso es lo que quiere decir Israel. Pero de nuevo, Israel nunca cumplió con su cometido, nunca cumplió con su llamado. El que sí cumplió con su cometido y sí cumplió con su llamado fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y si esas dos razones no les son suficientes, hay una tercera razón. Una tercera razón es por lo que leemos en los versículos 5 y 6. Brínquense al versículo 5 y 6. Vamos a leerlos rápidamente en el versículo 5 y 6. Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre para que fuera yo su siervo. Noten, para que reuniera a Jacob, para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado ante los ojos del Señor, mi Dios será mi fuerza. Y ha dicho, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Si el Señor hubiera estado hablando aquí en el versículo 4 de Israel, en el versículo 3, perdón, de Israel, ¿cómo es que en los versículos 5 y 6 Él lo está llamando a traer de regreso al Señor a Israel mismo? No es Israel. Aunque lo llame Israel, aquí se está refiriendo al Mesías. Porque en el contexto eso es lo que vemos, ¿sí? Eso es lo que vemos. Entonces, ¿sí? La interpretación de que Israel es el título que se le da al siervo mesiánico de manera individual armoniza total y perfectamente con todo el pasaje y su contexto. No lo estamos sacando fuera de contexto, no le estamos tratando de dar un significado diferente, estamos manteniéndonos dentro del contexto, ¿sí? Versículo 4. Pero yo dije, de balde he trabajado, he gastado mis fuerzas sin ningún provecho, pero el Señor me hará justicia, mi Dios me dará mi recompensa. ¿De qué nos está hablando esto, mis hermanos? Esto muy claramente nos está hablando acerca del rechazo del Mesías. El Mesías iba a ser rechazado, es lo que estudiamos en los evangelios, ¿no es cierto? Es lo que hemos estado estudiando en nuestro estudio del evangelio de Juan. Que a pesar de las maravillosas obras de sanidad y demás milagros que hizo ante los ojos de muchos de ellos, de muchos de los del pueblo, de muchos de los habitantes de Jerusalén y de los que venían del extranjero en los tiempos de fiesta, finalmente fue rechazado por el pueblo y sus líderes. Fue rechazado por el pueblo y sus líderes. En Juan 1:11 se nos dice lo siguiente, Juan 1:11.
la palabra o el verbo vino a lo suyo, pero ¿qué? Pero los suyos no la recibieron. Fue rechazado, fue rechazado. Hablando de la parábola de los labradores malvados, si ustedes se acuerdan, en Mateo capítulo 21, el versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que qué? Que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Fue rechazado, ¿sí? Cualquier ser humano que ha tenido que trabajar en circunstancias semejantes a las que Jesús tuvo que enfrentar en su ministerio terrenal, sin duda habrá tenido sentimientos de desánimo, de desesperación, de frustración. Y por eso dice, he gastado mis fuerzas sin ningún provecho. ¿Sí? Y quizás habría momentos en que no quería ni siquiera seguir en la obra. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo a veces dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, sí lo dijo. Sí lo dijo. Cuando un hombre lleva a su hijo lunático a los discípulos para que los sanen, pero los discípulos no pueden, el Padre se le acerca al Señor Jesucristo y le dice en Mateo capítulo 17, los versículos 15 al 17, Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Noten las palabras de Jesús en el versículo 17. Jesús dijo, hay gente incrédula y perversa. Apenas se está refiriendo a sus discípulos. Pues sí, porque se lo habían llevado a sus discípulos y los discípulos no pudieron sanarlo, ¿verdad? Noten cómo les dice, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. De nuevo, cuando leo palabras como esas salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo, digo, ay, nanita, qué bueno que es mi Salvador y mi Señor. Sí, qué bueno. Quiero que sepan. Quiero que sepan. Porque ese es el Señor al que servimos. Es celoso de nosotros. Sí, es celoso de nosotros. Sí. Pero este pasaje que acabamos de leer aquí en Isaías 49 nos muestra que aunque Jesús tuvo que ministrar en circunstancias difíciles y a veces hasta desanimadoras, Él nunca cedió al desánimo, sino que siempre puso su confianza en el Señor. Sabía que venía la cruz, pero Él firme a ir a Jerusalén. Sabía que Judas lo iba a traicionar, pero Él le lavó los pies. Sabía que Pedro lo iba a negar, pero le dijo, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Sabía que todos iban a salir corriendo en el huerto del Getsemaní, pero de todas maneras se nos dice en Juan que los amó hasta el final. Los amó en extremo. ¿Sí? Entonces, ese debe ser nuestra actitud también cuando las cosas se ponen color de hormiga en nuestra vida, cuando se ponen color de hormiga en nuestro trabajo, cuando se ponen difíciles en nuestra escuela, en nuestra vida personal, en nuestro ministerio. Como nuestro Señor, nunca debemos ceder al desánimo o a la frustración, sino que siempre debemos poner nuestra confianza en Él y seguir hacia adelante, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará. En el Salmo 27, los versículos 1 al 4, noten lo que dice ahí. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrantará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. ¿Qué es? Versículo 4, en que una cosa le he pedido al Señor y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solozarme, que quiere decir gozarme, alegrarme en su templo.
Sí. Como les decía el domingo, no estamos aquí porque no haya cosas buenas que hacer. Estamos aquí porque no hay nada mejor que hacer. Estamos aquí porque no hay nada mejor, porque no hay nada mejor que hacer. Pero el Señor no solamente no cede al desánimo y a la frustración, sino que sabe que al final de cuentas el Señor le iba a hacer justicia y el Señor le iba a dar su recompensa. Sí, de nuevo los versículos 5 y 6. Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre para que fuera yo su siervo, para que reuniera a Jacob, para que hiciera a Israel volverse a él. Y así yo seré muy estimado a los ojos del Señor y mi Dios será mi fuerza. Noten, el Señor Jesucristo, antes de tiempo, ya lo único que estaba pensando era que complacer al Señor, porque Él quería, sí, ser estimado ante los ojos de su Padre. Sí, y Él sabía que lo iba a necesitar para hacer su fuerza. En el versículo 6 dice, y ha dicho, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes a las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo mi versión, mi interpretación. ¿Y sabes qué? El hacerte mi siervo y enviarte a levantar a las tribus de Jacob y a restaurar el remanente de Israel no es nada. ¿Sabes qué más voy a hacer? Te voy a poner también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. No es nada. Hacer las cosas que va a hacer por Israel no es nada. Vas a salvar a toda la tierra. En Isaías 42:1 dice, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia ¿a quién? A las naciones. En Isaías 42:6 dice, yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz ¿para quiénes? Para las naciones. Versículo 7 de Isaías 49 dice, así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, al que es menospreciado, al que es odiado de las naciones. ¿Quién es ese? Jesús, el siervo de los gobernantes. Noten, siervo de los gobernantes. ¿Qué va a suceder? Los reyes y los príncipes te verán y se levantarán y se inclinarán ante el Señor, porque el Santo de Israel que te ha escogido es fiel. ¿Sí? Noten aquí, curiosamente, el rey que se humilló para convertirse en siervo de los gobernantes recibirá el mismo homenaje, honra y reconocimiento de parte de ellos. Va a llegar el día en el que toda rodilla, ¿qué? Y toda lengua, ¿para qué? Para la gloria de Dios el Padre. Va a llegar el día, va a llegar la hora. Y de acuerdo a las señales no falta mucho. No falta mucho. Entonces nosotros también no podemos perder el ánimo, no podemos perder la esperanza. Sí, las cosas se ponen difíciles a veces, pero la gloria que vamos a tener con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos pasar aquí en la tierra, que cualquier prueba que podamos pasar aquí en la tierra. Y si nuestros seres queridos que se han adelantado fueron creyentes o son creyentes, nos vamos a reunir con ellos en el cielo también. ¿Para qué? ¿Cómo? No tengo, no sé. Solamente sé que nos vamos a volver a ver porque eso es lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, vamos a ponernos siempre en las manos de Dios y creer en el Mesías que Él envió, en el Salvador que Él envió a nuestras vidas para salvarnos de nuestro pecado. Amén. Antes de orar, ¿hay alguien que quiere dar un testimonio? Vamos a dar la oportunidad de hacerlo. A ver si el micrófono está prendido. Hermano, buenas tardes. Voy a tratar de hacerlo cortito, pero es para darle gloria a Dios. Brendita va a saber y también Maru. El día de hoy tuve una cita con el neurólogo. El 1 de noviembre, en la noche de Halloween, de hecho, hablando con un pastor en Calvary Imperial, vino un dolor de cabeza tan fuerte, como si me estuvieran
martillando la cabeza. Logré calmarme y nos fuimos a casa. A la semana volvió otro, pero ese otro me llevó al hospital. Me hicieron un CT scan, me hicieron muchos análisis, me mandaron a casa. A la semana, más o menos, quiso venir otro, lo logramos controlar. Para poquito antes del veintitantos de noviembre, vino otro, me volvió a mandar al hospital. La presión se subió a 197 en una de esas y a 180 y tantos la otra, otro CT scan, más laboratorios. Todo noviembre para mí fue muy, muy, muy pesado, mucho. Estaba a rastras, pero pues Dios me daba la fuerza y orando. No sabíamos qué era. Fui a Sharp en la primera vez a las urgencias y al UCSD con Karina. Karina trabaja en una sala de emergencias en el UCSD y me dijo, mamá, vámonos, y nos fuimos. Fue una noche larga, y de ahí esperar la urgencia con el médico, el neurólogo. Habíamos obviamente estado orando, hubo personas a las cuales les pedimos oración por esta situación y cuidándonos. Nunca hubo una situación de problemas o estreses o cosas de esas que estaban los médicos mirando. Fueron pláticas agradables las que teníamos de Dios. De hecho, en esas dos, risas con nuestras hijas. En una sobremesa nos llevó la última vez al hospital. O sea, no había un momento como feo, ¿no? Y empezamos a orar definitivamente por el lado de la biología, si había algo en el cuerpo, todas esas cosas que se descartan. Pero luego vino una luz que nos dijo orar en lo espiritual. Y empezamos a orar en lo espiritual. Casi nunca se hablan de estas cosas, ¿verdad? Pero pues sí llegan a pasar. Y en el nombre de Jesús nos levantamos y dijimos, no más dolores de cabezas, no más. Cuando empezamos a hacer eso, los dolores de cabeza cesaron. No han vuelto desde que empezamos a orar de ese modo. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y es cierto que nos vamos a morir de algo todos. Eso es verdad, nuestro cuerpo es así aquí. Pero también cuando no son biológicos y vienen de otras fuentes, porque a veces también pasa. Pero tenemos a alguien mayor, que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y es nuestro pronto auxilio cuando nos llegan a pasar estas cosas. Que nos recuerdan que somos polvo. Nos recuerdan, como dice el Salmo, si no me equivoco, creo que es el Salmo 90, que dice, enséñame, Señor, a contar nuestros días y que en ellos traigamos sabiduría. Y así es nuestro caminar por Cristo cada día. Hoy que fuimos al hospital me atendió un neurólogo especialista en dolores de cabeza, migrañas y todas esas cosas. Revisó mis estudios, todo. Me dijo, los dolores que tú tienes no se quitan de la nada. Esos dolores que tú tienes continúan y continúan y continúan. Pero a ti ya no te ha dado ninguno. Y yo le pregunté, ¿y qué fue lo que pasó? No sabemos. Pues nosotros sí. Entonces eso quería decirles. Y gloria a Dios. Y yo le dije ahí, estábamos mi esposo y yo ahí, le dijimos, pues nosotros sí sabemos. Nosotros oramos y esos dolores cesaron y no más volvieron. Y es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ok? Brendita, dijiste que un día iba a venir a decirlo, ya lo dije. ¿Ok? Así que hermanos, pues démosle muchas gracias a Dios y pongamos nuestra confianza en Él y nuestras oraciones. ¿Ok? Dios les bendiga. Muy bien, pues gloria al Señor por sus bondades y por sus sanidades y por todo lo que Él hace por nosotros cuando confiamos en Él y pues nos ponemos en sus manos. Amén. Bueno, vamos a orar todos juntos, ¿qué les parece?
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, especialmente por tu palabra, porque es en tu palabra y a través de tu palabra que tú nos hablas, que tú nos llamas, que tú nos aconsejas, Señor, que tú nos revelas tu corazón. Es a través de tu palabra en la que nos das confianza para creer, para depositar, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Es a través de tu palabra que nos instruyes y nos conviertes, nos haces más y más a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos siempre a someternos a tu palabra. Ayúdanos siempre a escudriñar tu palabra para encontrar en ella esos tesoros escondidos que a veces, Señor, no podemos ver tan claramente, pero que si tan solo le escarbamos un poquito más de lo que normalmente lo hacemos, encontramos tan maravillosas verdades que nos asombramos, oh Dios, de todas las cosas que en realidad has dejado escritas en este libro maravilloso que llamamos la Biblia. Señor, te damos gracias por tu paciencia con nosotros, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por los testimonios de victoria de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias por los testimonios de sanidad. Gracias, Padre Santo, porque eso fortalece nuestra fe y nos lleva a nosotros a confiar más en ti. Padre Santo, que nunca nos quedemos callados cuando tú hagas algo en nuestras vidas que merece ser contado para que otros sean fortalecidos por nuestros testimonios. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la honra y toda la gloria y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios les bendiga.